¡Aguas, cuidado!, gritó Carolina mientras corría hacia el hombre desorientado que casi tropezaba en el vagón del metro. El hombre de traje verde a su lado levantó la mirada, sus ojos desorientados y llenos de confusión. Carolina se detuvo frente a él, con una empanada a medio comer en una mano. «¿Está bien? Lo he estado observando y parece perdido», dijo ella, arrodillándose para estar a su nivel mientras él se sentaba con las manos temblorosas. «Yo no sé dónde estoy», murmuró el hombre revisando frenéticamente sus bolsillos. «No recuerdo a dónde iba». Carolina dejó su empanada envuelta en una servilleta y se sentó junto a él. «Me llamo Carolina Duarte. Trabajo con personas mayores, así que reconozco cuando alguien necesita ayuda. ¿Puedo ver su cartera? Tal vez tenga alguna identificación». El hombre la miró con desconfianza, pero algo en los ojos cálidos de Carolina lo tranquilizó. Le entregó su cartera de cuero fino. «Miguel Almeida», leyó ella en la tarjeta de presentación. «Director ejecutivo de Almeida Tech». «Órale, nada menos». «¿Almeida Tech?» Miguel parecía confundido por un momento, luego asintió lentamente. «Sí, es mi empresa». Carolina sacó su teléfono. «Voy a llamar al número de su tarjeta. Seguro hay alguien preocupado por usted». Mientras marcaba, Miguel la estudiaba. Había algo familiar en su rostro, en la forma en que inclinaba la cabeza mientras hablaba. «¿Hola?» «Sí, estoy con el señor Almeida en el metro, línea 3, estación Reforma. Parece un poco desorientado». «Sí, esperaremos en la salida norte». Carolina guardó su teléfono y sonrió a Miguel. «Su asistente viene en camino. Dice que ha estado buscándolo desde que recibió un mensaje extraño suyo. ¿Quiere que lo acompañe a la salida?» Miguel asintió agradecido. «Normalmente no uso el metro. Mi chofer se enfermó y pensé que podría...» Se interrumpió como si hubiera olvidado lo que iba a decir. «No se preocupe», lo tranquilizó Carolina, ayudándolo a ponerse de pie. «A todos nos pasa. Una vez me subí al metro en dirección contraria y terminé del otro lado de la ciudad». Mientras caminaban hacia la salida, Miguel seguía intentando recordar algo. «¿Nos conocemos?» «Me resulta familiar». «No lo creo», respondió Carolina. «Trabajo con ancianos en el Centro Comunitario Esperanza, en Nápoles. A menos que tenga algún familiar allí». En la salida, una mujer elegante corría hacia ellos. «Miguel, gracias a Dios», exclamó Renata, su asistente. Estaba preocupadísima. «Esta señorita me ayudó», explicó Miguel señalando a Carolina. «Yo tuve un episodio». Renata sacó su cartera. «Muchas gracias por ayudarlo. Por favor, acepte esto por las molestias». Carolina negó con la cabeza. «No necesito dinero. Todos necesitamos ayuda alguna vez». Le entregó una servilleta a Miguel, con su número anotado. Por si necesita ayuda para navegar el metro de nuevo, o simplemente para hablar. Mientras Carolina se alejaba, algo hizo clic en la mente de Miguel. De repente, recordó dónde había visto ese rostro antes. Era idéntica a Elisa Duarte, la trabajadora social que había cuidado a su madre durante sus últimos meses de vida, la mujer cuya bondad había prometido recompensar algún día. «Duarte», susurró Miguel. «Carolina Duarte». «¿Dijiste algo?», preguntó Renata. «Creo que acabo de encontrar a la hija de Elisa Duarte», respondió Miguel, observando a Carolina desaparecer entre la multitud. «Y no pienso perderla de vista otra vez». El Centro Comunitario Esperanza, era un edificio antiguo de 2 pisos, con paredes descoloridas y carteles motivacionales por todos lados. Carolina llegó temprano esa mañana, con ojeras que delataban otra noche de preocupación. «Tienes cara de zombi», dijo Diego Méndez, su colega y amigo, mientras le entregaba un café. «Gracias por el cumplido», respondió Carolina con sarcasmo. «Me quedé hasta tarde revisando el presupuesto. Si no conseguimos fondos este mes, tendremos que cerrar el programa de terapia ocupacional». Diego se apoyó en el escritorio. «¿Y si buscamos patrocinadores corporativos? Hay un montón de empresas que donan por deducción de impuestos». Carolina resopló. «¿Empresas? La mayoría solo quiere tomarse la foto para su informe anual. No entienden los problemas reales de la gente». Su mente viajó momentáneamente al hombre del metro. Un rico CEO que parecía tan vulnerable.
Sacudió la cabeza para alejar el pensamiento. Hablando de gente con problemas, ¿cómo está doña Beatriz hoy? Preguntando por ti, sonrió Diego. Dice que tiene un nuevo chisme sobre su nieto. Carolina sonrió. Su abuela adoptiva, como le gustaba llamarla, siempre tenía alguna historia que contar. Mientras tanto, en un elegante rascacielos del centro financiero, Miguel Almeida miraba por la ventana de su oficina. El episodio del metro había sido el tercero este mes, y cada vez eran peores. «Deberías ir al neurólogo», insistió su hermana Lucía, sentada frente a él. «No puedes seguir ocultando tu condición, Miguel. La junta directiva empieza a hacer preguntas». «Estoy manejándolo», respondió él secamente. «¿Manejándolo? Te perdiste en el metro. Si esa mujer no te hubiera ayudado...» Miguel giró bruscamente. «Carolina, se llama Carolina Duarte. ¿La conoces?» Miguel volvió a mirar por la ventana. «No exactamente, pero creo que es la hija de Elisa, la trabajadora social que cuidó a mamá». El recuerdo lo invadió. Su madre postrada en cama, consumida por la enfermedad, y la dedicada Elisa siempre a su lado, dignificando sus últimos días con compasión y respeto. Antes de morir, su madre le había dicho: «Prométeme que le devolverás su bondad algún día». «¿Ya qué piensas hacer?», preguntó Lucía. Miguel sonrió levemente. «Cumplir una promesa». En su computadora, abrió la información que su equipo de seguridad había recopilado sobre Carolina Duarte. 32 años, soltera, trabajadora social especializada en adultos mayores, empleada del Centro Comunitario Esperanza, un centro con graves problemas financieros. Tomó su teléfono. «Renata, necesito que hagas una donación anónima al Centro Comunitario Esperanza». «Sí, hoy mismo». «Y otra cosa, encuentra el café más cercano a ese centro». 3 días después, Carolina revisaba asombrada el correo electrónico. «¡Diego!», gritó. «No vas a creerlo. Recibimos una donación anónima de 100,000 pesos. Podemos mantener el programa de terapia». Diego corrió hacia su escritorio. «Es una broma. ¿Quién donaría tanto dinero sin presumirlo?» «No lo sé, pero salvaron nuestro programa», sonrió Carolina. «Quizá me equivoqué. Tal vez sí hay gente rica que entiende lo que hacemos». Esa tarde Carolina entró al Café Meridiano, a 2 cuadras del centro. Necesitaba celebrar con un pastelillo y un momento de paz. Mientras esperaba en la fila, no notó al hombre que entró después de ella, ahora perfectamente compuesto en un traje impecable. «¿Carolina?». La voz sonaba vagamente familiar. Al girarse, se encontró cara a cara con Miguel Almeida. «Señor Almeida, qué sorpresa», exclamó ella. «¿Se siente mejor?». Miguel sonrió, interpretando perfectamente su papel. «Mucho mejor, gracias a ti. Y por favor, llámame Miguel, ¿puedo invitarte un café? Me gustaría agradecerte apropiadamente por tu ayuda». «No es necesario. Insisto. Además, me gustaría conocer más sobre tu trabajo. Me interesa la labor social en la ciudad. Estoy considerando enfocar la filantropía de mi empresa hacia ese sector». Carolina dudó un momento, pero algo en la mirada de Miguel la convenció. «Está bien, pero con una condición», dijo finalmente. «Yo invito el pastelillo». Miguel sonrió satisfecho de que su plan estuviera funcionando. Lo que Carolina no podía imaginar era que él ya sabía exactamente quién era ella, y que aquel encuentro casual era solo el primero de muchos que había planeado cuidadosamente. «N. No manches. Otra donación anónima», exclamó Diego cuando Carolina llegó a la oficina. «Es la segunda este mes. Alguien debe querernos mucho». Carolina dejó su bolso sobre el escritorio y se acercó a ver el correo electrónico que Diego señalaba en la pantalla. «Es raro, ¿no?», justo cuando estábamos a punto de cerrar el programa de acompañamiento domiciliario. Diego la miró con suspicacia. «¿No será ese millonario que conociste en el metro? ¿Has estado viéndolo seguido en ese café?». Carolina se sonrojó. «Claro que no. Miguel ni siquiera sabe dónde trabajo exactamente». «¿Miguel? ¿Ya no es señor Almeida?», bromeó Diego. «No molestes», respondió Carolina, aunque no pudo evitar sonreír. «Solo hemos tomado café un par de veces, hablando de programas sociales. Es interesante. No es como otros ejecutivos». Diego levantó una ceja. «¿Te gusta? Es solo un conocido».
insistió Carolina, aunque sabía que mentía. En las últimas semanas, sus encuentros casuales con Miguel en el Café Meridiano se habían vuelto la parte favorita de sus días. Esa tarde, Carolina entró al café y, como ya era costumbre, Miguel estaba allí leyendo un libro. Noches sin luna, de Gabriel Ortiz, comentó ella al acercarse. No sabía que te gustaba la poesía oscura. Miguel sonrió al verla. Es mi poeta favorito. ¿Lo conoces? Conocerlo. Tengo todos sus libros. Es prácticamente desconocido. ¿Cómo lo descubriste? Mi madre lo leía, respondió Miguel, recordando las tardes en que su madre recitaba aquellos versos. Decía que capturaba perfectamente la belleza del dolor. Carolina se sentó, sorprendida por esta coincidencia. Mi padre decía lo mismo. Se llevó sus libros cuando nos dejó, pero yo ya había memorizado muchos poemas. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, como si acabaran de descubrir que compartían un idioma secreto. Te invito a cenar, dijo Miguel repentinamente. Un lugar tranquilo donde podamos hablar más. Carolina dudó. No sé si debería... ¿Por qué no? Somos amigos, ¿no? Y quiero seguir aprendiendo sobre tu trabajo para mi proyecto de filantropía. Amigos, pensó Carolina. Esa palabra no capturaba exactamente lo que estaba empezando a sentir por Miguel. Está bien, pero nada ostentoso. Me incomodan los lugares demasiado elegantes. Conozco el lugar perfecto, sonrió Miguel. Esa noche, en un pequeño restaurante familiar con luces tenues y música suave, Miguel y Carolina compartieron mucho más que una comida. Hablaron de sus infancias, de pérdidas compartidas, de sueños pendientes. Mi madre murió cuando tenía 20 años, explicó Miguel tomando un sorbo de vino. Fue lo más difícil que he enfrentado. Lo siento mucho, dijo Carolina. Yo perdí a mi padre a los 15, pero fue diferente. Él decidió irse. ¿Y tu madre? Carolina bajó la mirada. Se fue poco después. El trabajo social la consumió. Dijo que no podía soportar ver tanto sufrimiento y luego venir a casa. Ironías de la vida, terminé haciendo exactamente lo mismo. Pero tú sigues aquí, observó Miguel. Sigues luchando. A veces me pregunto por cuánto tiempo, confesó Carolina. Los fondos siempre escasean, la burocracia nos ahoga, y por cada persona que ayudamos hay 10 más esperando. ¿Por qué lo haces entonces? Carolina sonrió, recordando a sus adultos mayores. Por los momentos. Esos pequeños momentos en que conectas con alguien y, aunque sea por un instante, su vida mejora. Como cuando te ayudé en el metro. Miguel la miró intensamente. Has mejorado mi vida mucho más que en ese instante, Carolina. La sinceridad en su voz la sorprendió, y por primera vez sintió que quizás este hombre era diferente a todos los que había conocido. De regreso a casa, en el taxi que Miguel insistió en pagar, Carolina reflexionaba sobre la noche. Por primera vez en años, se había permitido bajar la guardia, ser vulnerable con alguien. Y lo más asombroso era que ese alguien pertenecía a un mundo completamente opuesto al suyo. Lo que Carolina no sabía era que mientras ella empezaba a enamorarse del hombre que conocía, Miguel ocultaba no solo su identidad completa, sino también la razón por la que había entrado en su vida, y que muy pronto esta doble vida se volvería insostenible. En su apartamento de lujo, Miguel miraba la foto de Carolina que había agregado a su investigación. Su condición empeoraba. Los episodios de memoria se hacían más frecuentes, y cada vez le resultaba más difícil justificar su mentira, nacida de buenas intenciones, pero creciendo como una sombra entre ellos. ¿En qué me estoy metiendo?, murmuró para sí mismo, mientras tomaba sus medicamentos. En las semanas siguientes fueron como un sueño para Carolina. Sus encuentros con Miguel se volvieron más frecuentes. Caminatas por el parque, cenas en pequeños restaurantes e incluso una visita al mercado de artesanías donde él compró pulseras tejidas para ambos. Para recordarte cuando no estemos juntos, había dicho Miguel, colocando la pulsera colorida en su muñeca con una ternura que la desarmó. En el centro comunitario, todos notaban el cambio en Carolina. Nunca te había visto tan feliz, comentó doña Beatriz durante su sesión de terapia. Ese hombre debe ser muy especial. Carolina sonrió, ayudándola con sus ejercicios de movilidad. Es diferente a cualquier persona que haya conocido.
Habla de negocios, pero entiende de sentimientos. Es exitoso, pero valora las cosas simples. Esos son los mejores, asintió la anciana. Los que tienen los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. Lo que Carolina no mencionó fue la creciente preocupación que sentía. En ocasiones, Miguel parecía distante, como si ocultara algo. Y había detalles que no encajaban. Nunca la invitaba a su oficina, evitaba hablar de su trabajo específico y parecía evadir cualquier situación donde pudieran encontrarse con sus colegas. Mientras tanto, el Centro Comunitario Esperanza seguía recibiendo misteriosas donaciones que les permitían expandir sus programas. Carolina había sido promovida a directora regional, una posición que le permitiría ayudar a más centros como el suyo, aunque significaba menos tiempo con sus queridos adultos mayores. «Es una gran oportunidad», le dijo a Miguel cuando se lo contó durante un picnic en el parque, «pero me siento culpable por dejar el trabajo directo con mis abuelitos». «Podrás ayudar a muchos más desde esa posición», respondió él, sirviendo más limonada. «A veces hay que alejarse un poco para tener mayor impacto». «Hablas como si tuvieras experiencia», observó Carolina. Miguel desvió la mirada. «En los negocios es similar. A veces las decisiones más difíciles son las más necesarias». Carolina notó una sombra cruzar su rostro. «¿Pasa algo, Miguel? Últimamente te noto preocupado». Él intentó sonreír. «Solo cansancio. El trabajo, ya sabes». Pero no era solo trabajo. Los episodios de memoria de Miguel empeoraban, y mantener su relación con Carolina separada de su vida como CEO se volvía más complicado. Lucía lo presionaba constantemente para que revelara su condición a la junta directiva, y sus médicos recomendaban tratamientos más agresivos. El momento crítico llegó durante ese mismo picnic. Mientras hablaban, Miguel se quedó repentinamente en silencio, con la mirada perdida. «¿Miguel?» Carolina tocó su mano. «¿Estás bien?» Él la miró confundido. «Lo siento, ¿quién eres?» El corazón de Carolina se aceleró, pero mantuvo la calma. Reconocía los signos. «Soy Carolina. Nos conocemos hace un par de meses. Estamos en el Parque Chapultepec teniendo un picnic». Miguel parpadeó varias veces, como si intentara aclarar su mente. «Carolina, claro, perdón, yo...» Se detuvo pasando una mano por su rostro. «Esto me ha estado pasando más seguido». Carolina apretó su mano con firmeza. «¿Por qué no me lo dijiste? Trabajo con adultos mayores con problemas cognitivos, entiendo estas cosas. ¿Cómo explicarle a alguien que tu mente te traiciona?», suspiró Miguel. «Que a veces olvidas dónde estás, quién eres, quién es ella». Carolina lo miró directamente a los ojos. «Puedes explicármelo como lo estás haciendo ahora. Confiar en mí». Miguel la observó largamente. Ya no podía seguir mintiendo. «Carolina, hay algo que debo confesarte. Todo esto... nosotros...» Comenzó con una mentira. «¿De qué hablas?» Miguel tomó aire. «Mi nombre completo es Miguel Almeida Vázquez. Soy el CEO de Almeida Tech, una de las mayores empresas de tecnología del país». Hizo una pausa. «Y sé quién eres desde antes de encontrarnos en el metro». Carolina se tensó. «No entiendo. Tu madre, Elisa Duarte, fue la trabajadora social que cuidó a mi madre antes de morir. Le prometí que algún día le devolvería su bondad», continuó Miguel. «Cuando me ayudaste en el metro te reconocí. Tienes sus mismos ojos». Carolina se alejó ligeramente, procesando la información. «¿Arreglaste nuestros encuentros? ¿El café?» «Sí», admitió Miguel. «Y las donaciones al centro. He sido yo». «Entonces todo esto ha sido... ¿qué? ¿Un proyecto de caridad? ¿Una forma de saldar una deuda?» «No, Carolina. Comenzó así, pero se convirtió en mucho más». Miguel intentó tomar su mano, pero ella la retiró. «Me enamoré de ti por quien eres, no por quien fue tu madre». «¿Y tu condición? ¿También planeabas ocultarme eso para siempre?» Miguel bajó la mirada. «Tengo episodios de pérdida de memoria progresiva. Los médicos no están seguros de la causa exacta, pero empeora. No quería que me vieras como alguien débil o enfermo». Carolina se puso de pie, recogiendo sus cosas con manos temblorosas. «No me importaría que fueras débil o enfermo, Miguel. Me importa que me hayas mentido. Que manipularas nuestra relación desde el principio,
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Confié en ti. Carolina, por favor. La confianza y la honestidad significan más para mí que todo el dinero o los gestos grandiosos, dijo firmemente. Eso es algo que nunca entenderías. Sin mirar atrás, Carolina se alejó, dejando a Miguel solo con el peso de su confesión. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de liberarlos, había levantado un muro entre ellos. Kene Carolina se lanzó de lleno en su nuevo trabajo como directora regional. Las largas jornadas y las interminables reuniones le daban poco tiempo para pensar en Miguel y su traición. «Te estás matando, Caro», le dijo Diego una tarde mientras revisaban expedientes. «Llevas 3 semanas sin tomar un día libre». «Hay mucho trabajo», respondió ella secamente. «Con la expansión del programa necesitamos reestructurar todo el sistema». Diego cerró la carpeta que estaba revisando. «Esto no es por el trabajo. Es por ese güey, ¿verdad? ¿Qué pasó entre ustedes?» Carolina suspiró dejando por fin los documentos. «Me mintió, Diego. Todo fue una farsa desde el principio. Resulta que es el mismísimo dueño de Almeida Tech y conocía a mi madre. Las donaciones, los encuentros casuales, todo planeado. El millonario del metro sabía que había algo raro», exclamó Diego. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque yo tampoco lo sabía». Carolina se pasó una mano por el cabello. Me sentí como una tonta, pensando que por fin había encontrado a alguien especial, y todo era una mentira. ¿Todo?, preguntó Diego. ¿Estás segura que absolutamente todo era mentira? Carolina recordó los momentos íntimos, las conversaciones profundas, la conexión que habían sentido. No todo podía ser falso. «No importa», dijo finalmente. La confianza se rompió, y sin confianza no hay relación. Esa noche, Carolina visitó a doña Beatriz en su pequeño apartamento. La anciana siempre había sido su confidente, más familia que muchos de sus parientes de sangre. «Estás más flaca», observó doña Beatriz mientras compartían un té. «Y esos ojos tristes no te quedan». Carolina sonrió débilmente. «He estado ocupada con el trabajo». «Patrañas», respondió la anciana. «Es por el muchacho del que me hablabas. ¿Qué hizo para que lo desterraras de tu vida?» Durante la siguiente hora, Carolina le contó todo. El encuentro en el metro, la mentira, las donaciones, la conexión con su madre. Doña Beatriz escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «¿Sabes por qué me caes tan bien?», dijo finalmente la anciana. «Porque tienes principios. Pero a veces, mi niña, los principios nos hacen ciegos». «¿Qué quieres decir?» «Ese hombre cometió un error, sí. Empezó con una mentira. Pero según lo que me cuentas, terminó enamorándose de verdad». Doña Beatriz tomó la mano de Carolina. «A veces el orgullo nos impide ver el amor genuino que hay detrás de los errores». Carolina se quedó pensativa. ¿Era orgullo lo que sentía o miedo a ser lastimada nuevamente? Mientras tanto, en las oficinas de Almeida Tech, Miguel enfrentaba su propia crisis. La junta directiva había sido informada de su condición después de que casi colapsara durante una presentación importante. «Es hora de considerar un cambio de liderazgo», sugirió uno de los miembros. «La estabilidad de la empresa está en juego». «Mi hermano es perfectamente capaz», intervino Lucía, aunque semanas antes ella misma había sugerido que Miguel diera un paso al costado. «Solo necesitamos implementar un sistema de apoyo». Miguel, sentado a la cabecera de la mesa, había escuchado suficiente. «Les agradezco su preocupación», dijo poniéndose de pie, «pero no voy a renunciar. En cambio, propongo un cambio en nuestra estructura». Durante la siguiente hora, Miguel presentó un modelo de liderazgo colaborativo que distribuiría responsabilidades entre un equipo ejecutivo, con él supervisando, pero no controlando cada decisión. «Mi condición no va a mejorar», admitió con franqueza, «pero puedo adaptarme a ella, y nuestra empresa también. La transparencia será nuestra mayor fortaleza». Al salir de la reunión, Lucía lo abrazó. «Estoy orgullosa de ti», le dijo. «Mamá también lo estaría». «No estoy tan seguro», respondió Miguel. «Acabo de arruinar mi oportunidad con la hija de Elisa. Fallé en mi promesa». «¿De qué hablas?» «La promesa no era darle dinero o mantenerla cerca por obligación.
explicó Miguel. Era honrar la bondad de su madre con mis acciones, y lo primero que hice fue mentirle a su hija. Esa noche, Miguel tomó una decisión. Si no podía recuperar a Carolina, al menos cumpliría la promesa a su manera. Llamó a su equipo legal y comenzó a planear la Fundación Almeida para la investigación neurológica y programas de cuidado comunitario. Una semana después, Diego entró a la oficina de Carolina con expresión seria. «Tenemos visita», anunció, «y no te va a gustar». Carolina levantó la vista de su computadora. «¿De qué hablas?». La respuesta llegó cuando Miguel apareció en la puerta. Se veía diferente, más delgado, con ojeras pronunciadas y un traje que parecía ligeramente grande para él ahora. «Solo 5 minutos», pidió Miguel. «Por favor». Diego miró a Carolina, quien asintió lentamente. «5 minutos», concedió ella. Cuando Diego los dejó solos, un silencio incómodo llenó la habitación. «¿Te ves bien?», dijo finalmente Miguel. «Tú no», respondió Carolina francamente. «¿Has estado durmiendo?». «No mucho», admitió él, con una sonrisa cansada. «No vine a tratar de convencerte de nada. Solo quería que supieras que he hecho cambios en mi vida. Revelé mi condición públicamente y reorganicé mi empresa. Me alegro por ti. Y he establecido una fundación», continuó Miguel, «para investigación neurológica y programas comunitarios de salud, inspirada en tu trabajo». Carolina se sorprendió. «¿Por qué me dices esto?». «Porque aunque no pueda ser parte de tu vida, quiero que sepas que me cambiaste para mejor». Miguel se acercó al escritorio. «Y porque hay algo que debes saber sobre tu madre». Carolina se tensó. «¿Qué sabes tú de mi madre?». «No soy yo quien debe decírtelo», respondió Miguel. «Hay alguien que quiere hablar contigo. Cuando estés lista». Dejó una tarjeta sobre el escritorio y se dirigió a la puerta. «Lo siento, Carolina, por todo». Cuando Miguel salió, Carolina tomó la tarjeta con manos temblorosas. En ella había un número de teléfono y un nombre que no había visto en años: Elisa Duarte. N. 3 días pasaron antes de que Carolina se decidiera a marcar el número. La tarjeta seguía sobre su mesa de noche, como un recordatorio constante de preguntas sin respuesta. Finalmente, una noche de insomnio, tomó su teléfono. 3 tonos de marcado. Luego, una voz que recordaba vagamente. «Bueno». Carolina contuvo la respiración. «Elisa Duarte». Un silencio. «Carolina, ¿eres tú?». La voz sonaba incrédula, emocionada. «Sí», respondió secamente. «Miguel Almeida me dio tu número». «Gracias a Dios que llamaste», dijo Elisa. «He querido comunicarme contigo por años, pero no sabía si querrías hablar conmigo». «No estoy segura de querer hacerlo ahora», admitió Carolina. «Han pasado 15 años, mamá. 15 años sin una llamada, sin una carta. Lo sé, mi niña, y no tengo excusas suficientes». La voz de Elisa se quebró. «Pero me gustaría intentar explicarte, si me das la oportunidad». Carolina cerró los ojos. Tantas noches había soñado con este momento, imaginando todo lo que le diría a la mujer que las abandonó a ella y a su padre. Pero ahora solo sentía un cansancio profundo. «¿Qué tiene que ver Miguel en todo esto?». «Es complicado», respondió Elisa. «Preferiría contártelo en persona. ¿Podríamos vernos?». Acordaron encontrarse al día siguiente en un café neutral, lejos tanto del centro comunitario como de cualquier lugar con recuerdos compartidos. Carolina apenas durmió esa noche. Por la mañana Diego notó inmediatamente su estado. «Parece que viste un fantasma». «Casi», respondió ella, sirviéndose su tercer café. «Voy a ver a mi madre hoy». Diego dejó caer los papeles que sostenía. «¿Tu madre? ¿La que desapareció cuando eras adolescente?». Carolina asintió. «Después te cuento. ¿Puedes cubrirme esta tarde?». A las 3 en punto, Carolina entró al café y la vio inmediatamente. Más delgada, con el cabello ahora plateado, pero con los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Elisa se levantó nerviosamente cuando la vio acercarse. Hubo un momento incómodo donde ninguna supo si abrazarse o darse la mano. Terminaron simplemente sentándose. «Te pareces tanto a tu padre», dijo Elisa con nostalgia. «Él también se fue», respondió Carolina. Aunque al menos lo hizo de frente, no desapareció un día sin explicaciones. Elisa bajó la mirada.
Me lo merezco. Toda tu rabia, tu resentimiento. Lo entiendo. No vine a hacerte sentir culpable, dijo Carolina. Vine a entender. ¿Qué tiene que ver Miguel Almeida contigo? Elisa tomó aire. ¿Recuerdas mi último trabajo antes de irme? Cuidaba a una mujer con cáncer terminal, la señora Almeida. Vagamente. Miguel era su hijo, un joven brillante y dedicado que adoraba a su madre. Elisa sonrió con tristeza. Pasaba horas a su lado, trabajando mientras ella dormía, solo para estar cerca. Carolina escuchaba en silencio. El trabajo me estaba afectando, Carolina. Había visto morir a tantos pacientes, había absorbido tanto dolor. Cuando la señora Almeida falleció, algo en mí se rompió. Elisa tomó un sorbo de su té con manos temblorosas. Tuve lo que ahora sé que fue una depresión severa. No podía funcionar, no podía ser madre ni esposa. Tenía pensamientos oscuros. «¿Pudiste buscar ayuda?», dijo Carolina. «Debí hacerlo. Pero en esa época no se hablaba de salud mental como ahora». Elisa la miró directamente. «En vez de buscar ayuda, huí. Creí que ustedes estarían mejor sin mí. Fue el peor error de mi vida». Carolina sintió que sus ojos se humedecían, pero se mantuvo firme. «¿Dónde fuiste?» «A Oaxaca con mi prima. Trabajé en una clínica rural por años. Eventualmente me recuperé, pero para entonces me sentía demasiado avergonzada para regresar», continuó Elisa. «Hasta que hace unas semanas vi la noticia sobre la Fundación Almeida y reconocí a Miguel. Le escribí para agradecerle por honrar la memoria de su madre, y él me habló de ti». Carolina procesaba toda esta información, intentando reconciliarla con sus recuerdos de abandono. «¿Por qué no intentaste contactarme antes?» «Lo hice», respondió Elisa. «Te escribí cartas por años. Tu padre debió decidir no dártelas. No lo culpo». El silencio entre ellas estaba cargado de 15 años de ausencia. «No espero que me perdones», dijo finalmente Elisa. «Solo quería que supieras la verdad, y que nunca, ni un solo día, dejé de amarte o de arrepentirme». Carolina no sabía qué sentir. Rabia, tristeza, confusión, alivio, todo se mezclaba en su interior. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para procesar todo esto». «Todo el que necesites», respondió Elisa. «Estaré aquí. No voy a desaparecer otra vez». Al salir del café, Carolina caminó sin rumbo por horas, dejando que sus pensamientos fluyeran. La historia de su madre explicaba mucho, pero sanar esas heridas tomaría tiempo. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el edificio de Almeida Tech. Se detuvo frente al imponente rascacielos, pensando en Miguel y su historia entrelazada con la suya a través de su madre. Su teléfono vibró. Era un correo de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales. La invitaban como ponente a un congreso sobre modelos de cuidado comunitario, un reconocimiento a su trabajo en el programa regional. Y el orador principal sería Miguel Almeida, hablando sobre el nuevo enfoque de su fundación para la capacitación y compensación justa de trabajadores comunitarios de salud. Carolina guardó su teléfono. El universo parecía empeñado en seguir conectando sus caminos. Quizás era hora de dejar de resistirse y enfrentar no solo su pasado, sino también su futuro. El Centro de Convenciones Azteca brillaba con luces y actividad. Trabajadores sociales, médicos y especialistas en geriatría se reunían para el Congreso Nacional de Cuidado Comunitario. Carolina ajustó su blusa blanca y respiró profundamente antes de entrar. Había trabajado semanas en su presentación sobre el modelo de cuidado integrado que había implementado en su región. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otra parte. «Carolina», exclamó Diego, alcanzándola en la entrada. «¿Llegaste temprano? ¿Nerviosa?» «Un poco», admitió ella. «Hace años que no hablo frente a tantas personas». Lo que no mencionó fue que su verdadera preocupación era encontrarse con Miguel. No se habían visto desde aquella breve conversación en su oficina. «Va a salir de maravilla», la tranquilizó Diego. «Eres la experta en este tema». «¿Ya llegó todo el mundo?», preguntó Carolina, intentando sonar casual. Diego sonrió con complicidad. «Si por todo el mundo te refieres a cierto empresario millonario, sí. Lo vi registrándose hace media hora. Por cierto, ahora entiendo por qué te gustaba. Es más guapo en persona que en las fotos de internet».
Carolina le dio un ligero empujón. No empieces. El Congreso inició con las palabras de bienvenida del director del Instituto Nacional de Geriatría. Carolina ocupó su lugar en la primera fila, decidida a concentrarse en las ponencias y no en buscar a Miguel entre la multitud. Pero cuando lo anunciaron como orador principal, no pudo evitar que su corazón se acelerara. Miguel subió al escenario con paso seguro, aunque ella notó el ligero temblor en sus manos que ocultaba sosteniendo firmemente sus notas. «Buenos días a todos», comenzó Miguel. «Me llamo Miguel Almeida, y hasta hace poco mi mayor preocupación era aumentar las ganancias de mi empresa». Una risa educada recorrió la sala. «Pero la vida tiene formas interesantes de cambiar nuestras prioridades», continuó. «Hace unos meses fui diagnosticado con una condición neurológica que afecta mi memoria y eventualmente afectará otras funciones cognitivas». Un silencio respetuoso llenó el auditorio. Carolina no pudo evitar admirar su valentía al hablar tan abiertamente de su condición. Este diagnóstico me obligó a reevaluar todo: mi trabajo, mis relaciones, mis prioridades. Miguel hizo una pausa, y en ese proceso, una trabajadora social me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza. Sus ojos encontraron los de Carolina en la primera fila. Esta persona me mostró que la riqueza no significa nada sin conexión, sin propósito. Me enseñó que ayudar a otros no es solo dar dinero, sino dar tiempo, atención y dignidad. Durante la siguiente media hora, Miguel explicó los detalles de la iniciativa de su fundación para capacitar y compensar justamente a trabajadores comunitarios de salud en todo México. Un programa que garantizaría sueldos dignos, formación continua y apoyo psicológico para prevenir el agotamiento. Porque sabemos que muchos abandonan esta profesión vital no por falta de vocación, sino por la carga emocional que supone. Su voz se suavizó. Y cuando perdemos a estos profesionales, perdemos mucho más que trabajadores. Perdemos puentes entre las personas vulnerables y la sociedad que dice valorarlos. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Carolina se encontró aplaudiendo con los ojos húmedos. Esa iniciativa abordaba exactamente el problema que había llevado a su madre a abandonar su profesión y a su familia. Después de la ponencia de Miguel, fue el turno de Carolina. Con renovada inspiración presentó su modelo de cuidado comunitario basado en sus años de experiencia directa. Durante toda su exposición, sintió la mirada atenta de Miguel desde la primera fila, ahora intercambiando sus posiciones. Al terminar las presentaciones del día, Carolina se encontró rodeada de colegas que querían felicitarla y discutir posibles colaboraciones. Cuando finalmente pudo liberarse, buscó a Miguel entre la multitud, pero había desaparecido. Lo encontró en la terraza del centro de convenciones, contemplando la ciudad. «Tu presentación fue impresionante», dijo ella, acercándose. Miguel se volvió sorprendido y complacido de verla. «La tuya fue mejor. Se nota que hablas desde la experiencia, no desde la teoría». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, como si ambos supieran que había llegado el momento de hablar de lo importante. «Vi a mi madre», dijo finalmente Carolina. «Me contó todo, sobre tu madre, sobre su depresión, sobre por qué se fue». Miguel asintió. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Confundida, dolida, pero también aliviada», admitió Carolina. «Por años pensé que nos abandonó porque no nos quería lo suficiente. Ahora entiendo que estaba enferma. ¿La perdonaste?» Carolina miró hacia el horizonte. «Estoy en proceso. Algunas heridas necesitan tiempo». «Lo entiendo», dijo Miguel suavemente. Carolina se volvió hacia él. «Lo que no entiendo es por qué no me dijiste la verdad desde el principio, sobre ti, sobre mi madre. Al principio solo quería conocerte, saber si eras como ella», explicó Miguel. «Luego empecé a quererte por ti misma y temí que si te contaba la verdad, pensarías que solo estaba cumpliendo una promesa. ¿Lo estabas? Al principio, tal vez, pero eso cambió rápidamente». Miguel la miró a los ojos. «Nunca había conocido a alguien como tú, Carolina. Alguien que ve a las personas, realmente las ve, más allá de sus títulos o su dinero».
Podríamos haber evitado tanto dolor si hubieras sido honesto, dijo ella con suavidad. Lo sé ahora, pero tenía miedo. De mi enfermedad, de tu rechazo, de no ser suficiente. Un grupo de asistentes salió a la terraza, interrumpiendo su momento de intimidad. ¿Quieres ir a otro lugar?, preguntó Miguel. Hay un café cerca. Podríamos seguir hablando. Carolina dudó solo un momento. Hay mucho de qué hablar. Caminaron en silencio hasta el pequeño café. Una vez allí, sentados frente a tazas humeantes, Carolina tomó la iniciativa. He sabido de tu conexión con mi madre por semanas. Diego me lo contó después de que me visitaste, confesó. Investigó sobre ti después de nuestro rompimiento. Miguel pareció sorprendido. ¿Por qué no dijiste nada? Porque necesitaba tiempo para procesar todo, la mentira, la conexión con mi madre, mis sentimientos por ti. Carolina sostuvo su mirada. Y porque quería ver qué hacías, si realmente habías cambiado. ¿Y? Tu discurso de hoy me dio la respuesta, sonrió Carolina. No estarías exponiendo tu vulnerabilidad ante cientos de personas si siguieras siendo el mismo hombre que temía mostrarse débil. Miguel tomó su mano sobre la mesa. He aprendido que la verdadera fortaleza está en aceptar nuestros límites. Sus ojos brillaron con emoción. Y quiero pasar el tiempo que me quede de claridad mental con personas que me inspiren a ser mejor. Personas como tú. Mi madre también me ha enseñado algo, dijo Carolina. Que el perdón no es olvidar el pasado, sino construir un futuro diferente. Sus manos entrelazadas sobre la mesa simbolizaban ese nuevo comienzo. No sería fácil. La condición de Miguel, la relación renaciente con su madre, los desafíos de sus trabajos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carolina se permitió imaginar un futuro compartido, construido sobre una base de honestidad y comprensión mutua. Entonces, ¿estamos empezando de nuevo?, preguntó Miguel con cautela. Carolina sonrió. No, estamos continuando, pero esta vez sin secretos entre nosotros. 5 años habían pasado desde aquel congreso que volvió a unir sus caminos. El metro de la Ciudad de México avanzaba con su característico traqueteo mientras Carolina observaba por la ventana los edificios que pasaban velozmente. La mano de Miguel descansaba sobre la suya, el anillo de matrimonio brillando suavemente bajo las luces del vagón. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel notando su mirada perdida en el paisaje urbano. En cómo cambia la vida, respondió ella con una sonrisa. Hace 5 años jamás hubiera imaginado que estaríamos aquí, casados, dirigiendo juntos una fundación, y tú completamente cómodo viajando en metro. Miguel rió suavemente. Todo gracias a una empanada y una trabajadora social con corazón de oro. Habían sido 5 años intensos. El tratamiento experimental para la condición de Miguel había mostrado resultados prometedores, ralentizando significativamente el avance de sus episodios de memoria. La Fundación Almeida Duarte se había convertido en un referente nacional en la integración de servicios de salud comunitarios, combinando la visión empresarial de Miguel con la experiencia en el terreno de Carolina. Y lo más sorprendente, la relación entre Carolina y su madre, Elisa, había sanado gradualmente. Ahora Elisa trabajaba como asesora en la fundación, aportando su experiencia para prevenir el agotamiento entre los trabajadores sociales. ¿Crees que llegaremos a tiempo?, preguntó Miguel consultando su reloj. ¿Sabes cómo se pone Diego cuando llegamos tarde a sus reuniones? El padrino más exigente de la historia, bromeó Carolina. Está nervioso porque es la primera vez que Sofía va a dormir en su casa. Su hija de 3 años, Sofía, llevaba días emocionada por la pijamada con tío Diego. Mientras bajaban en la estación Reforma, la misma donde se habían conocido, Carolina no pudo evitar sentir una oleada de gratitud. ¿Recuerdas que siempre llevo una empanada de emergencia en mi bolso?, comentó mientras caminaban hacia la salida. Algunas costumbres nunca cambian. Miguel sonrió. Y espero que nunca lo hagan. En la salida norte, donde Renata había recogido a Miguel aquel día fatídico, ahora los esperaba doña Beatriz junto a Diego y la pequeña Sofía. La anciana, ahora de 85 años pero con la misma energía de siempre, había insistido en enseñarle a Sofía a hacer empanadas caseras. «Mami, papi»,
gritó Sofía al verlos, corriendo hacia ellos con los brazos abiertos. Miguel la levantó en brazos, dando vueltas que la hicieron reír. «Veo que alguien está lista para su aventura con el tío Diego», dijo, besando su mejilla. «Sí, abuelita Bea dice que haremos empanadas para cuando ustedes regresen mañana». Carolina abrazó a doña Beatriz. «Gracias por todo. No sé qué haríamos sin ustedes. Para eso está la familia, mi niña», respondió la anciana con ternura. Mientras se despedían, vieron a una mujer mayor desorientada mirando confusa el mapa del metro. Carolina y Miguel intercambiaron una mirada y sin decir palabra se acercaron juntos a ayudarla. «¿Podemos ayudarle?», ofreció Carolina con una sonrisa. «Estoy un poco perdida», admitió la señora. «Necesito llegar a Coyoacán, pero no logro entender este mapa». «No se preocupe», dijo Miguel señalando amablemente la ruta correcta. «Nosotros la acompañaremos hasta esa línea». Mientras guiaban a la señora, Sofía tiró de la manga de Diego. «¿Sabes qué, tío? Mamá siempre me cuenta el cuento de cómo conoció a papá en el metro. ¿Me lo contarás tú también esta noche?». Diego sonrió viendo a Carolina y Miguel ayudando a la anciana, tal como Carolina había ayudado a Miguel años atrás. «Claro que sí, pequeña. Es la mejor historia que conozco. Comienza con una empanada, un hombre perdido y una mujer con el corazón más grande del mundo». La historia había completado un círculo, pero también había iniciado uno nuevo, mientras la pequeña familia se despedía en la estación de metro donde todo comenzó. El futuro se extendía ante ellos, no como un camino recto y predecible, sino como una red de conexiones, oportunidades y momentos de bondad compartidos.